Hey, 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 Sebastián Cova de regreso con una reseña cinematográfica, aprovechando que en este comienzo de 2020 todavía estamos en temporada de premios y quería reseñarles las películas que he estado viendo en salas de cine, en particular las películas que están o han estado nominadas para los diferentes premios que transcurren al comienzo de año. La película de las que les quiero hablar a continuación se titula Ji Sang-chung. Me pido disculpas con la comunidad coreana o todo aquel que hable coreano porque yo no lo sé hablar y muy probablemente pronuncié eso mal. Así que les voy a decir sin ya malos chistes el título original en castellano, que es Parásitos, una película surcoreana del también surcoreano director Jong Ho Bong. Aprovecho el paréntesis informativo. Es probable que hayan escuchado el nombre del director dicho al revés, Bong Joon-ho, porque en coreano como en chino lo normal es poner el apellido delante del nombre. Por ejemplo, yo toda la vida crecí oyendo hablar de Mao Zedong o Mao Zedong. Y no fue sino hasta reciente que descubrí que Mao es el apellido y Zedong es el nombre. Si yo fuese coreano o chino, mi nombre sería Koba Sebastián. Volviendo a la película, Jong Ho Bong dirige y escribe junto con un colaborador usual llamado Won Han Jin. Es una película original de ficción inspirada en personajes que Bond conoció a lo largo de su vida, anécdotas, experiencias personales y una necesidad de reflexionar sobre la realidad socioeconómica de la Corea actual y del mundo en general en estos comienzos del siglo XXI, tomando también un poco de inspiración de un caso que sucedió en Francia en los años 30 del siglo XX de las hermanas Papin. No les voy a contar qué hicieron estas hermanas para que no arruinarles la película a nadie con spoiler. Y si les interesa, sin embargo, les digo que Papin se escribe Papin, es decir, Papin. Búsquelo en Google o Wikipedia para que bueno, lean al respecto. La película es una película enteramente hablada en coreano, interpretada por actores coreanos. Yo solo había visto a uno de estos actuar en la única película de Jong Ho Bong que había visto hasta ahora, que es su única película hablada enteramente en inglés, que es Snowpiercer, de 2013. Una película de ciencia ficción distópica inspirada en un cómic francés. Este actor al que les hacía referencia se llama Kang Ho Song, es el actor favorito de Bong. Ha estado en casi todas sus películas, al menos desde 2003, en la que se considera su salto a la fama dentro del mercado coreano. La película, en este caso si ya no me sé el nombre en coreano, en castellano se la conoce con el nombre de Memorias de un asesino, pero su título internacional en inglés es Memories of Murder, es decir, Memorias de asesinato. Seguida por una película que fue un éxito internacional modesto, pero que ha generado un culto, cierto culto a nivel mundial, que en castellano se debería llamar El Anfitrión, o en todo caso El Hospedador, pero incluso en nuestra región es común encontrarla por su nombre internacional en inglés, que es The Host, una película de ciencia ficción y monstruos del año 2006. A esta le siguió otra película coreana llamada Madre. En estos casos no me sé los nombres en coreano, disculpen, que ya se me acabó espacio para el chiste. Y finalmente vino su primera película en inglés rodada en Hollywood, que ya les mencioné, Snowpiercer. Luego seguida de una película que tuvo la oportunidad de estrenar en Cannes en 2017 y es exclusiva de Netflix, llamada Okja, O-K-J-A, que pueden ver en Netflix en cualquier parte del mundo. Una película de fantasía, fábula, ciertos elementos de ciencia ficción y bastante denuncia social. No la he visto, me la estoy debiendo. No me llamó la atención en el momento como para correr a verla. La metí en la lista y después me quedé sin internet ya va año y medio. Eh, lo que esto nos habla es que es un director bastante versátil, que se mueve cómodamente en varios géneros y en esta película vaya que se nota, porque es una película esencialmente de comedia negra. Recuerda mucho a las películas de los hermanos Coen, pero también recuerda muchísimo a Alfred Hitchcock. Es una película que, bueno, tiene varias nominaciones, ha ganado ya un montón de premios, ganó el BAFTA, el Critics' Choice, el premio del Sindicato de Actores y Productores y el premio
los Globos de Oro a Mejor Película Internacional o en idioma extranjero. En el premio de los sindicatos de actores se llevó además el premio más importante del sindicato, que es el de Mejor Ensamble, que equivale a Mejor Película. Y está nominada a los Oscar en 6 categorías, incluyendo lo que ahora se llama Mejor Película Internacional, anteriormente conocida como Mejor Película en idioma extranjero, o más precisamente en idioma no inglés. Pero además está nominada a Mejor Edición, Mejor Diseño de Producción, Mejor Guión Original, Mejor Dirección y nada más y nada menos que Mejor Película, repitiendo la hazaña que en el año 2018 consiguiera Roma, del mexicano Alfonso Cuarón, que estuvo nominada a Mejor Película en idioma extranjero, premio que se ganó también el de dirección y el de fotografía, pero no se llevó el de Mejor Película. Esto ha pasado unas cuantas veces en la historia, un puñado de veces repartido a todo lo largo del Oscar, remontándonos a los años 30, pero nunca ha acontecido el hecho histórico de que una película que no sea gringa, que no sea americana, que no esté hablada en inglés, se lleve el máximo galardón de la noche. Desde que yo veo el Oscar ha pasado al menos 4 veces que estén nominadas películas que no son habladas en inglés, pero nunca se han llevado el premio mayor de la academia. Es casi seguro que se va a llevar el que ahora se llama Premio a Mejor Película Internacional. Eh, Me gustaría que se llevara el de edición y el de diseño de producción. Ya les elaboraré por qué el de diseño de producción. Y dirección no le faltan méritos. También voy a elaborar en eso más adelante a John Ho para su premio a Mejor Dirección. Pero además sería jocoso si se lo gana. Porque desde el año 2013, en las últimas 6 oportunidades, ese premio en solo una ocasión se lo ha ganado un director americano. En todas las demás oportunidades se lo han ganado directores extranjeros, o sea, no nacidos en los Estados Unidos, aunque ahora trabajen allá. Y no solamente no americanos, sino que han sido 3 en 5 ocasiones y son mexicanos. Son, por supuesto, los famosos 3 amigos, Cuarón, González y Del Toro. En el 2013, Alfonso Cuarón por Gravity, en el 2014 Alejandro González Iñárritu por Birdman, en el 2015 repitió González por The Revenant, en el 16 como ya les dije fue Chazelle, que además con esa película se convirtió en el director más joven de la historia con 31 años, se lo llevó por La La Land. En el 17 fue Guillermo del Toro por The Shape of Water y en el 18 repitió Alfonso Cuarón por Roma. Sería cómico ver ahora a un coreano ganárselo porque y así como que se crea esta idea de que, oye, es un premio que se lo están ganando puros extranjeros. Pero además, no solo por eso, sino porque la película está muy bien dirigida. Está pensada audiovisualmente como una película que necesita estar narrada visualmente, cumpliendo los cánones de lo que debe ser cine, que es narración visual. Es una historia contada con imágenes que se están moviendo, que es lo que significa cine, que es abreviatura de cinematografía. Ya elaboré muchísimo sobre esto en mi reseña de 1917. Eh, John Ho es uno de estos directores que como Hitchcock, quien es una de sus influencias y cuya influencia se ve a todo lo largo de la película en muchísimas escenas, casi que falta que aparezca el nombre en un grafito o algún afiche por ahí para que lo veamos influenciando la obra. Eh, por eso yo decía que se merecía el Oscar a Mejor Diseño de Producción, porque la película, los sets están construidos, o sea, todas las locaciones no son reales, son sets construidos pensadas en la película y pensados en las necesidades narrativas y dramáticas de la historia y pensadas para que el director pueda poner ahí su cámara o pueda aprovechar esa entrada del sol lo más importante, de la mejor manera posible o lograr transmitir esta sensación o esta imagen. Y en ese sentido, algo que también hacía Hitchcock, por cierto, la película es magistral. Y de verdad que tiene una fotografía muy buena que logra eh, narrar en imágenes, como les decía yo. Pero también, a diferencia de 1917, es una película que también pone mucho peso en la palabra, es decir, en las ideas dichas por los actores. Eh, yo les mencionaba cuando hablaba de eh, 1917, de algunas películas como 12 Angry Men, 12 hombres en pugna de 1957, la película debut de Sidney Lumet, o más recientemente una película que ya mencioné, Birdman or The Unexpected Virtue of Ignorance de Alejandro González Iñárritu de 2014,
que son películas que logran un muy sabroso y maravilloso incluso equilibrio entre narrar con imágenes, pero también narrar con palabras. En el caso de 12 Angry Men, hay quienes dicen que es una película que uno puede cerrar los ojos y todavía entender lo que está ocurriendo porque lo que dicen los actores es lo más importante. Pero la película, mientras uno lo está viendo, también va entendiendo la historia, pero en este caso la imagen está sumida a las necesidades de lo que los actores están diciendo. Esta película, Parásitos, podría estar en esa categoría. Es decir, es una película donde la imagen va muy de la mano con las palabras, las imágenes contribuyen todo el tiempo, pero la palabra es esencial. No en balde, es una película que nació, sus primeros esfuerzos fueron para hacer una obra de teatro. John Hobaugh estaba regresando de dirigir sus dos películas internacionales, Snowpiercer y Okja, y un amigo lo invitó a escribir una obra de teatro. Él tomó inspiración de todos estos casos que yo les mencioné al principio y se sentó a escribir, pero cuando tenía lista la primera página, estaba ya pensando en dónde tendría que poner él la cámara para poder representar esa escena como a él se le estaba ocurriendo mientras la iba escribiendo. Y ahí muy temprano capituló y decidió que esto tenía que ser una película y no una obra de teatro. Y se dedicó a trabajar en ella como película. Y vaya que en el sentido, o sea, vaya que fue una buena decisión porque película visualmente está muy bien lograda. Pero ¿qué pasa? Yo me he sentido hasta cierto punto defraudado. Parte de mi decepción proviene de las muy elevadas expectativas que yo tenía con la película. Porque después de que la película debutó en Cannes y se llevó la Palma de Oro a la mejor película, cuando llegó a salas comerciales en el mundo, todo el mundo comenzó a hablar de ella como una maravilla, como una película espectacular. Cuando se filtró en los tugurios cibernautas donde la gente consigue películas piratas, muchos en Venezuela comenzaron a piratearla y a verla por esos medios. Eh, Comenzaron a organizar cineforos en toda Caracas, en las escuelas de cine primero, pero después se sumaron las exhibidoras, quien sin ningún reparo ético ni respeto alguno por la ley y la propiedad privada, comenzaron a exhibir la película pirata y a cobrar por ella y a organizar cineforos. Y yo decía, wow, pero qué fervor por una película que no es de Hollywood, esto es pocas veces visto. Pero incluso ahí fue cuando yo dije, no, esto tiene que tener algo especial. La película comenzó a ser alabada por gente, no solo en cuyo criterio yo confío plenamente porque conozco sus gustos y son amigos con los que yo usualmente hablo de películas y tenemos mucha sintonía, sino comenzó a recomendarme a la gente con quien yo no necesariamente coincido todo el tiempo o tenemos los gustos iguales, pero que son gente, y esto lo digo con mucha seriedad y con toda la responsabilidad del mundo, sin querer denigrar a nadie, pero es gente que tiene unos prejuicios culturales enormes o que no tiene la más mínima afinidad por nada que no sea de Hollywood, o incluso, y esto sin acritud lo digo, gente que tiene cierto y velado racismo o xenofobia por los productos pop asiáticos y no le gustan para nada y cuando le recomiendo películas del Asia, ay no, yo no las quiero ver. Y este tipo de gente también estaba hablando de Parásitos y yo dije, wow, no, esto tiene que ser una maravilla. Finalmente pude verla el día de ayer, jueves 6 de febrero, en la premier venezolana, un distribuidor venezolano, amigo mío, colega crítico, quien fundó una nueva distribuidora, logró conseguir los derechos, la trajo y la va a exhibir comercialmente en Venezuela, me invitó a verla y yo entré con unas expectativas elevadísimas que lamentablemente se defraudaron un poco. Se defraudaron porque ya era mucha la expectativa que yo traía porque todo el mundo estaba hablando de la película. De verdad hay quienes consideran que está compitiendo seriamente por el Oscar, que estaría haciendo historia, cosa que ya a estas alturas yo no creo que pase. No ha ganado en los otros premios, salvo en el del sindicato de los actores, que no hay que descartar porque los actores son los que tienen más peso en la academia, es la rama más grande, son casi 40% de los votantes, pero no ganó en los BAFTA, en los Globos de Oro, en el sindicato de productores, entonces ahí ya da para pensar. Pero además, yo sospecho que hay gente que puede que piense como yo en lo siguiente. Dos cosas. Dos cosas que a mí me sacaron de la película y que contribuyen a mi decepción. O sea, mi decepción no se explica única y exclusivamente por las altas expectativas. Yo de todas maneras esperé, yo quería grabar esta reseña la noche en que llegué de verla, la noche de mi cumpleaños, que fue el 6 de febrero, que fue el día que la vi.
Y decidí esperar unas 24 horas para ver cómo la película decantaba en mi mente después del sueño y de un día completo. Y sin embargo hay cosas que no se me salen, cosas muy buenas como la construcción visual, pero también cosas malas que yo hallo en el guión. Y es insólito que yo diga esto, porque la película está nominada a Mejor Guión en los Oscars, ganó el Mejor Guión en los BAFTA, compitiendo con Tarantino, entre otros, y es una de las cosas que más se le ha reconocido, sobre todo por el comentario social y algunos de los diálogos que son muy buenos. Pero el problema no está en los diálogos, sino el problema está en cómo fluye la historia. La película, antes de llegar a ese punto crucial, quiero hacer otro comentario. Uno de los primeros casos en los que la película me sacó. La película recuerda, además de Hitchcock, recuerda también mucho a los hermanos Coen. En particular, tres películas de los Coen. Born After Reading, que fue la primera película de los Coen que vi, y que vi en cine además. Yo llegué a los Coen tarde, 2008, pido perdón. Me recordó también a Fargo y también me recuerda a Serious Man, que es una de mis películas favoritas de los Coen. Pero los Coen, que hacen un humor negro de cosas que uno no creería que se debe o se puede hacer humor, los Coen nunca se han tomado en serio el rol de denuncia potencial en la historia que ellos están contando. Ellos simplemente quieren burlarse de unas personas, unos caracteres o unas situaciones y no pretenden pasar de ahí. En este caso, y visto el historial cinematográfico de John Hobon, es claro y evidente que él también tiene una necesidad de hacer una crítica social. Y en esto creo que la película, al fijar la vara de la ambición tan alta, pero la clave de comedia termina trabajando en contra de ella, en mi opinión y de acuerdo a mis gustos. Pues me puede estar saliendo el sesgo de mi formación académica. Yo soy politólogo, hijo de sociólogos, hipersensibilizado a estos temas por años de socialización casera y profesional. Hay quien podría decirme, no, que justamente la comedia es el mejor mecanismo para entrarle a un público que es necesario que reflexione sobre otras cosas. Porque la historia es básicamente la de las enormes diferencias económico-sociales que existen en el mundo moderno a través de la confrontación de dos familias, una familia de clase baja surcoreana y una familia de clase alta. Y hasta ahí les narro la historia porque no se las quiero spoilear a nadie. Eh, pero para mí algunas situaciones son mm, jocosas al punto de la caricaturización, trabajando en desmedro de los propósitos de crítica que la película se propone, de acuerdo a mis criterios y gustos, por lo menos. Pero además, y esto sí es grave, la película exige algo que se conoce con el nombre de suspension of disbelief o suspensión del descreimiento por parte del espectador. Ojo, casi cualquier película demanda eso del espectador porque al fin de cuentas la inmensa mayoría de las películas, así no tengan ningún elemento fantasioso, las películas son en buena medida una fantasía. Eh, Tendríamos que ver un documental para ver algo exactamente real, ¿no? Pero no se trata de realismo. No se trata de que yo vea una escena y diga, yo no haría eso, porque yo no debo ser el referente. El referente tiene que ser las reglas que el universo de la película nos ha planteado a través de lo que los personajes hacen, son capaces de hacer o dejan de hacer a lo largo de la historia. Y esta película rompe esa regla. Hay un punto crucial donde la trama da un giro súper inesperado y que no veíamos acercarse, pero que solo es posible gracias a que los personajes hacen algo completamente inverosímil. Y fíjense que digo inverosímil y no irreal, porque no se trata de comparar con el mundo real, por más que la película trata de ser una denuncia de la realidad, sino es una violación de las reglas que la película nos ha planteado a través de las acciones, decisiones y diálogos de los personajes. Personajes que, valga decir, a mi caso particular, no son casi en lo más mínimo empáticos de ninguna forma. Hacia el final comienzo a entender las motivaciones de algunos de ellos, pero no llega a tiempo esta comprensión para generar empatía de mi parte. Otra cosa que me sacó de la película. Pero eso no lo considero tan vital. Yo no considero que uno tiene que casarse todo el tiempo empáticamente con los personajes
para disfrutar una obra, pero sí tiene que haber cierto grado de coherencia interna y en eso, en este caso creo que esta película falla en eso, no una, sino al menos dos o tres veces después de la mitad de la misma y eso me molestó y cuando ya pasa por última vez me sacó total y completamente de la historia y ya no me lo creí más, pues. Y ya es triste porque ya se pierde el mensaje y yo tuve que suspender mi descreimiento conscientemente, que es cuando es un error. Yo les decía que esto pasa invariablemente en todas las películas, pero mientras sea inconsciente no importa. Pero cuando ya es consciente, cuando yo me tengo que decir, voy a dejar de creer que esto es imposible para poder seguir disfrutando la película, ahí ya la película está cometiendo un pecado y un pecado mortal. Y en ese sentido la película me perdió. En todo lo demás es una película genial que vale la pena ver en cine, así sea por ver algo diferente. Si se gana el Oscar a mejor película, yo no creo que lo tenga tan merecido, pero por razones exo filmográficas, no sería mal por lo que eso implicaría y la puerta que abriría, y porque al final de cuentas, como narración visual, que es lo que yo insisto que es esencial en una película, es una película muy bien construida. Pero su argumento central, las acciones y las coherencias internas de los personajes, para mí, tuvo que ser violada para poder seguir andando con los personajes. Y ya, para mí, eso es un pecado grave y la película perdió puntuación. Si quieren puntos en números, le daría un 7/10, que es como el límite para mí entre una película buena y una película mediocre. Pero vale la pena ir a verla de verdad porque es una película graciosa, muy bien dirigida, muy bien fotografiada, muy bien actuada de verdad y con una reflexión que vale la pena tener en cierto grado. Vayan a verla sin cortapisas pese a mis reservas. Hasta la próxima.